Columnas. Otra variante que tenemos en un proceso de textos es el trabajo por columnas. Y bueno, quizás sin darnos cuenta, hemos trabajado siempre con columnas, pero una columna, si lo vemos aquí en la regla, tenemos una columna. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero hacer una invitación? Entonces, en lugar de trabajar con una columna, trabajaría con dos columnas. Aunque está cayendo un poquito en desuso, ¿qué pasa si yo quiero hacer un tríptico? Entonces, trabajaría con tres columnas. Aquí nada más la recomendación, o sea, no es obligatorio, pero sí es muy recomendable que cuando vayamos a trabajar por columnas, pues nos cambiemos a lo que viene siendo la hoja con una orientación horizontal. No porque sea obligatorio, sino porque se aprovecha mejor el espacio. Vamos a suponer que yo quiero hacer un tríptico. Pues yo aquí en las columnas, pues le puedo decir de forma rápida cuántas columnas quiero. Entonces, si yo aquí le digo tres columnas, si vemos aquí en la parte de la superior de la cinta, pues aquí tengo la primera columna, segunda columna, tercera columna. Hacerlo de la forma rápida nos da la ventaja, o sea, es muy rápido, simplemente le dije columnas, ¿cuántas columnas? Pero, ¿qué pasa si yo quiero coordinar ciertas cosas? Entonces, si yo quiero hacerle ciertas configuraciones, le digo más columnas, y aquí tengo las mismas opciones. Por ejemplo, puedo decir tres columnas, pero ¿qué ventajas tiene hacerlo por aquí? La ventaja de hacerlo por aquí es que, bueno, me dice, en base a los márgenes que yo tengo, ¿sí? La máquina divide en tres columnas iguales y me pone un espaciado que es en columna entre columna, que viene siendo esta pequeña separación que está aquí. Entonces vamos a suponer que diga, no, es que yo quiero una separación mayor de 1.5. Entonces yo aquí le digo 1.5 y la máquina ajusta. Entonces yo ya estoy diciendo qué separación quiero y en base a eso me da el ancho de columnas. O por el contrario, digo, yo quiero columnas de 6 centímetros. Entonces lo que hace es, como el ancho de la columna fue menor, lo que hace es hacer una mayor separación entre columnas. Yo en este caso lo voy a dejar de 1.5, aunque puede hacer esto la máquina espaciados muy grandes, pues no es recomendable, porque al tener muy poco espacio entre columnas, pues muy poca información puedo poner. Entonces aquí lo que voy a hacer, quizás recomendable 1.5 o 2 centímetros, ¿sí? De lo que viene siendo la, la separación entre columnas, ¿sí? Entonces aquí nomás que le doy un enter, aquí está 1.5. ¿Qué otra cosa puedo poner aquí? Aquí puedo decirle que las líneas, una línea divisoria entre columna y columna, ¿sí? Aquí, aunque me permite cambiar los anchos, poner los diferentes anchos, lo recomendable es que tengan el mismo ancho. ¿Por qué? Porque si es una invitación, pues generalmente la doblo por la mitad. Si es un tríptico, lo divido en tres partes y no sería difícil doblar. Y una cosa muy importante aquí, ahorita si voy a trabajar con puras columnas no hay problema. Yo aquí le digo aplicar todo el documento o también puedo aplicarlo de aquí en adelante para un segundo ejemplo que vamos a hacer ahorita. Yo lo tengo de esta manera, ¿sí? Entonces le digo aceptar y automáticamente lo tengo las tres columnas. ¿Cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a capturar? Pues aquí la captura es columna por columna. De tal forma que si yo pongo, por ejemplo, aquí voy a hablar sobre el ejercicio de pesas. Entonces yo aquí pongo pesas, ¿sí? Si yo aquí selecciono y centro, me va a centrar, pero me va a centrar con respecto exclusivamente sobre la columna. Yo puedo cambiar tipo de letra, ¿sí? Yo puedo cambiar tamaño, yo puedo poner negritas, todo lo que hemos visto anteriormente sigue funcionando igual. Si fuera mucho texto, voy a hacer una prueba así rápida, si fuera mucho texto, ¿qué pasa cuando llego al final de la columna? Cuando llego al final de la columna, automáticamente brinca al siguiente renglón. Entonces, la única diferencia es que voy llenando columna por columna. Entonces, ¿qué pasa cuando llegue al final de la columna? Cuando llegue al final de la columna, en ese momento va a brincar a lo que viene siendo, ¿sí? A lo que viene siendo la siguiente columna. Entonces, voy llenando primero la columna 1, al llegar al final de la columna 1, brinco a la columna 2, al llegar al final de la columna 2, brinco al principio de la columna 3, y si termino la columna 3 y sigo trabajando, brincaría a la segunda hoja, a la columna número 1. Hasta ahí queda claro. Aquí ya por tiempo, pues aquí traía por ahí algo de texto ya capturado, como lo copié de internet. Le voy a borrar formato, como lo he hecho anteriormente. Sí, le quito subrayados y voy a cambiar. Entonces, fíjense aquí, si yo quiero justificar, pues yo nomás le digo justificar. Si yo quiero cambiarle interlineados, todo lo que hemos visto anteriormente,
por ejemplo 1.5, si quiero ponerle aquí una sangría en la primera línea de 2, ¿sí? La separación de párrafo en párrafo, por ejemplo, de 6. O sea, todo lo que hemos visto anteriormente sigue funcionando igual. Si yo quisiera cambiar la fuente, lo puedo hacer de forma rápida, como dice ahorita. Si yo quisiera cambiar la fuente, el tamaño de fuente, todo sigue funcionando exactamente igual. Ya, la única diferencia es cómo voy a trabajar lo que viene siendo, ¿sí? La captura, que voy llenando columna por columna. Si yo quiero insertar una imagen, por ejemplo, una imagen en línea, ¿sí? Pues yo puedo insertar aquí una imagen en línea. Voy a poner ejercicios de pesas. Después de la búsqueda, pues son las imágenes que tengo. Voy a agarrar alguna por aquí, voy a agarrar por ejemplo esta. Inserto, selecciono, le digo insertar y me llega la imagen. Entonces ahí la imagen, la cual se puede llegar muy grande. Si la imagen llegara demasiado grande, lo que va a pasar es esto. ¿Por qué? Porque la imagen no se alcanza a ver el ancho de la columna y se pierde. Entonces, bueno, más hacerla pequeña. Sí, aquí también lo que hay que ver, por ejemplo, es todo lo que vimos anteriormente de imágenes sigue funcionando igual. O sea, yo puedo cambiar los efectos, yo puedo poner estilos, yo puedo cambiar lo que quiera. Aquí lo único que voy a cambiar, le voy a poner, por ejemplo, nomás como ejemplo, le voy a poner este. Y igual la voy a poner a un lado del texto. Entonces lo voy a poner cuadrado. Y si se fijan, pues yo lo que hago es, aquí pongo la imagen, la voy a poner aquí en la parte inferior, ¿sí? Y nada más que aquí puede ser la imagen, tengo muy poco texto, entonces voy a poner la imagen, la voy a poner aquí, ¿sí? Entonces si se fijan, pues todo lo que hemos visto anteriormente sigue funcionando exactamente igual, ¿sí? Entonces funciona todo igual. Igual, si yo quisiera copiar una imagen de inteligencia artificial, ya la tengo generada, por ejemplo, la vengo aquí, tengo por aquí mis imágenes, ¿sí? Tengo aquí las imágenes, nada más selecciono cualquiera de las imágenes y bueno, pues es cuestión de seleccionar la imagen que yo quiera. Entonces, básicamente, pues voy a poner esto igual, le digo copiar, ¿sí? Le digo copiar, me vengo al documento, pues nada más le digo pegar, me va a llegar una imagen. La hago un poco más pequeña porque me brincó a la siguiente columna, porque no tenía el espacio suficiente. Pues cuando se llene el espacio de la columna, automáticamente va a cambiar. Y no importa que en este caso, por ejemplo, yo le voy a poner por aquí un iluminado, por ejemplo, nomás como ejemplo, ¿sí? El pequeño iluminado que le puse dice que la imagen sea más grande, la hago un poquito más pequeña y ya, se acomodó aquí, ¿sí? La imagen la voy a centrar, me queda la imagen centrada y prácticamente pues ahí tengo yo lo que viene siendo mis imágenes. El cursor ya todavía no brinca acá, entonces cuando me ponga aquí, que ya me pongo al final de la imagen de darle un enter, como ya se llenó la primera columna, automáticamente brinco a la siguiente, columna. En este caso, por ejemplo, voy a poner un título, sí, voy a tener esto por aquí, le digo clic aquí en esta parte y pues ahora lo que voy a hacer es, voy a poner por ejemplo un texto que ya tengo creado por ahí de inteligencia artificial, por aquí cierro y lo tengo creado acá arriba, lo creo con anterioridad nada más para que no más largos los videos. Entonces le digo copiar y si se fijan el texto tiene viñetas. Entonces al copiarlo, pues las viñetas se respetaron. Bueno, a lo mejor no copió las viñetas como tal. Entonces yo aquí lo que puedo hacer es marcar, aunque hemos visto por ahí viñetas, le digo viñetas, ¿sí? Y automáticamente tengo por ahí un texto con viñetas. Lo que hemos visto, aunque aquí no hemos visto todavía viñetas, cuando los veamos, o sea, todo lo que se ve anteriormente se sigue respetando, o sea, todo funciona igual. Le digo justificar y si se fijan, pues ahí tengo un texto con viñetas. ¿Sí? Si yo quisiera poner otra imagen detrás del texto, la puedo poner. ¿Sí? Voy a agarrar otras de las imágenes que tengo, voy a hacer un poquito más grande el texto, nada más para a ver si puedo acomodar. Ok, ahí tengo más grande el texto. ¿Qué va a pasar cuando llene la siguiente columna? ¿Sí? Pues automáticamente empieza a llenar. ¿Sí?
Vamos a suponer que aquí, bueno, aquí voy a agarrar otra imagen. Antes que nada, voy a agarrar otra imagen, ahorita que las tengo aquí a la mano, otra imagen de lo que viene siendo de los de inteligencia artificial que tengo por aquí. ¿Qué pasa si yo pongo una imagen, sí, y quiero que esta imagen la voy a copiar? Quiero que esta imagen me abarque las dos columnas, ¿sí? O sea, quiero que me abarque la columna 2 y la columna 3. Si lo hago así, no se va a poder. Entonces, la única forma, cuando yo quiero que una imagen abarque más de una columna, sería irme al formato, decirle ajustar texto y decirle detrás del texto. Si yo le digo detrás del texto, fíjense que ahora sí me permite que la imagen me abarque más de una columna. Entonces, si ustedes quieren hacer una invitación, por ejemplo, y tienen dos columnas y quieren que tenga una imagen que abarque las dos columnas, lo que es la invitación, pues esto es lo que tendrían que hacer, ponerle detrás del texto. Se me empieza a perder texto, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues lo que hemos hecho otras veces, lo que ya hicimos anteriormente, decirle correcciones, y pues si no queda correcta, habría que buscarle la configuración exacta para que la imagen no pierda tanta calidad, ¿sí? Y que me permita ver el texto. Entonces yo, por ejemplo, lo voy a dejar de esta manera. Ya me permite ver el texto, ¿sí? Y ya puedo ver texto y ya tengo la imagen atrás del texto. Entonces, si se fijan, pues funciona igual. Yo ya puse viñetas, tengo texto, tengo títulos, estoy centrando, ¿sí? Puedo poner por aquí algunas formas, si es que si así lo requiero, ¿sí? Si aquí quiero poner, nada más ya no tiene nada que ver con el video, pero si yo quisiera aquí poner algunas formas, pues todo funciona exactamente igual. Sí, sigue funcionando exactamente igual. Entonces, si yo aquí nomás le digo insertar, me voy a formas. Esto es nomás para que vean entonces voy a poner aquí, por ejemplo, la carita feliz y todo sigue funcionando exactamente igual. Si yo quiero la carita feliz sin relleno, le digo sin relleno, y quiero que el contorno sea negro, el contorno de la forma sea negro, y que sea un poquito más grueso para que se alcance a ver, ¿sí? Pues ahí tengo la carita feliz. Entonces, esto que estoy haciendo ahorita es simplemente para que vean que todo sigue funcionando igual. Si por alguna razón hay poco espacio, pero si por alguna razón ya no voy a ponerle texto aquí, ¿sí? Nada más voy a brincarme aquí a formas. Nada más tengan cuidado, cuando pongan formas, si necesitan darle, cuando dan enter, se baja la forma, entonces habría que subirla. Vamos a suponer que yo aquí quisiera poner una tabla, ¿sí? ¿Qué le diría? Pues insertar una tabla, y si pongo una tabla irregular, o sea, el único problema que yo tendría aquí con la tabla es que tengo muy poco espacio, pero de poder ponerse una tabla, sí la puedo poner, ¿sí? Si yo quisiera insertar una gráfica, igual, yo puedo decirle insertar una gráfica, pero el único problema que tendría es que tendría muy poco espacio. Pero igual, si yo le digo insertar, le digo que es una gráfica, voy a agarrar la gráfica que agarré la primera vez, le digo insertar, entonces, pues me va a hacer el procedimiento de insertar la gráfica. Digo, el único problema que tendría aquí, le voy a dejar, no voy a modificar los datos. El único problema que tendría aquí, pues viene siendo el problema de los espacios, ¿sí? Que tengo muy poco espacio. Si quiero eliminar una fila, eliminar, desplazar hacia arriba. Sí, entonces pues ahí ya lo único que tendría es muy poco espacio. Ahora, ¿qué pasa cuando yo termine la hoja? Vuelvo a brincar a la siguiente hoja, ¿sí? Y seguimos trabajando con columnas. Ya estando en la hoja 2, yo puedo continuar con mi invitación, con mi típico trabajando por columnas. Si por alguna razón quiero hacer una combinación, tengo un documento por columnas y continuar con texto normal, pues lo único que tendría que hacer sería decirle disposición en columnas, decirle más columnas, decirle una. ¿Por qué no lo hacemos directamente aquí en el menú rápido? Porque me aplicaría también a la primera hoja. Y yo quiero que sea una columna nada más de aquí en adelante. Si te lo digo de aquí en adelante, si se fijan, ya dejé de tener columnas. Bueno, tres columnas nada más tengo una columna. Si quisiera cambiar a hoja vertical también, pues hago el mismo procedimiento. Le digo vertical y únicamente le digo de aquí
en adelante. Entonces yo ya puedo trabajar con texto normal. Aquí ya tengo copiado un texto. Vamos a suponer que aquí simplemente le voy a dar formato por aquí. Sí, o sea, todo lo que hemos visto. Bueno, aquí está. Y por ahí. Sí, vamos a suponer que de aquí, después de este párrafo, yo quiero volver a trabajar por columnas. Entonces, ¿qué le diría yo? Bueno, voy a insertar un salto de página. Si estoy en la siguiente página, vamos a suponer que quiero volver a trabajar con ojo horizontal porque las columnas se acomodan mejor horizontal. Entonces me voy a disposición, me vengo a confiar la página, le digo horizontal y únicamente le digo de aquí en adelante. Y ya estoy aquí. Ahora le voy a decir columnas. ¿Sí? No puedo decirle, vamos a suponer que quiero ahora 2 columnas. Le digo 2 columnas, pero si le digo directamente aquí me va a cambiar todo el documento. Entonces tendría que venirme a 2 columnas y decirle de aquí en adelante. Entonces si me digo aceptar, si vemos acá la regla, vemos que tengo primera columna y segunda columna. Funcionaría de la misma manera. Tendría que llenar primero la columna 1. Cuando llene la columna 1, brincaría a la columna 2. Entonces, esta es la forma de trabajar por columnas. Se puede trabajar columna, pura columna, todo el documento, hacer un tríptico, una imitación, o hacer una combinación de texto de una sola columna o normal con columnas. Ya depende qué es las necesidades de cada quien. Espero que quede claro.